días. Saludos a todos los que pasan por este canal. He decidido hacer un video motivado a que el día de ayer un compañero de trabajo me hizo mención, ¿no? A este tema que a veces las personas que visitan una iglesia que no son creyentes o quizás algunos que están empezando en la fe y que él sentía como que de alguna manera estaba sintiéndose forzado, ¿no? A participar de esto. Y aunque es verdad que muchas iglesias, aunque tengan el título de cristiana, no necesariamente están abocados a predicar un evangelio bíblico, a enseñar la verdad de las escrituras y hacer las cosas como lo describe la palabra del Señor. No podemos meter en un mismo paquete, ¿no? En un mismo saco a todas las iglesias cristianas porque no todas están corrompidas, ¿ok? Y cuando estoy hablando de un tema por compartirles, me refiero a lo que ha generado tanta controversia o dilema en el transcurso de los siglos y es el mismo tema del diezmo, ¿ok? Así que no pienso con esto dar un estudio bíblico acerca de los diezmos, porque para eso, por supuesto, se requeriría muchísimo tiempo para desarrollar, ¿no? Todo lo que la escritura nos habla sobre este punto. Pero ciertamente saber qué es lo que nosotros tenemos a la luz de la escritura en este tiempo y cómo nosotros debemos inclusive identificar una iglesia que se conduzca, vamos a decir, con la fidelidad de vida y no que esté tratando de utilizar esto para abusar y hacer mercadería de la fe. Entonces, bueno, nada más como una pequeña introducción, todos tenemos que entender que dentro del contexto bíblico, ¿no? De lo que significa el diezmo, sabemos que Dios es creador de todas las cosas. Dios prácticamente por su bondad, porque Él es bueno, ¿no? Él hace llover sobre justos, injustos y permite precisamente que el hombre pueda trabajar y pueda producir. Y la manera más sensata de un hombre que ha tenido un encuentro con Dios, de ser agradecido, ¿ok? Y también de ser un buen administrador o mayordomo de todas esas bendiciones que Dios le ha dado, era precisamente apartar una décima parte de todo eso y entregarlo precisamente a Dios. Hay personas que piensan que el diezmo comienza a verse, ¿no? En la escritura, ya a partir de cuando el pueblo de Israel comienza a recibir la ley de Dios y las instrucciones levíticas, pero nos damos cuenta que aún antes de que se formara Israel como nación, ya Abraham había entregado mucho antes estos diezmos a Melquisedec del botín de guerra, y también había habido una promesa de Jacob de consagrar la décima parte de sus bienes y precisamente dárselas al Señor, ¿ok? Así que no quiero entrar a detalle con el tema del diezmo durante el Antiguo Testamento porque es evidente, ¿no? El uso, la función, porque era necesario dar el diezmo dentro del mismo pueblo de Israel, ¿no? Para sostenimiento inclusive del sacerdocio levítico, aquellos sacerdotes y levitas que evidentemente estaban dedicados solamente a servir en el tabernáculo, que no tenían otro trabajo adicional y que básicamente no tenían una tierra por heredad, ¿no? Ellos estaban dedicados para la adoración. Entonces tenía que haber una manera de mantener a estas personas también, que igual tenían sus familias y tenían que ser sostenidos. Entonces, cuando llegamos entonces ya a la época del Nuevo Testamento y nos vamos entonces a las cartas, ¿no? Del apóstol Pablo, o nos vamos inclusive al libro de los Hechos, comenzamos a ver algunos eventos que no necesariamente son prescriptivos, es decir, que nosotros tenemos que replicarlo tal cual porque nos está enseñando como si fuera en este caso una doctrina, ¿no? Y si por ejemplo nos fuéramos al libro de los Hechos y empezamos a ver allí cómo habían personas que cuando la iglesia estaba naciente, había gente que tenía muchos recursos, eran personas muy prósperas, tenían inclusive dentro de su potestad tres viviendas quizás, o dos, o cuatro, y por la necesidad que había dentro del pueblo en muchas personas viudas o huérfanos, etcétera, vendían una de estas propiedades y dice la escritura que entregaban
esa ganancia total a los pies de los apóstoles con el objetivo de que, de que esa ganancia se distribuyera entre los más necesitados, ¿ok? Entre las personas que en verdad estaban pasando por momentos de grandes dificultades. Y bueno, usted conoce la historia de Ananías y Zafira allá en el capítulo 5 de los Hechos, que al final de todo usted se da cuenta que no era algo ni forzado, ni era visto como una práctica que todos debían hacer, porque cuando Pedro les, perdón, les confronta, usted puede observar que el apóstol Pedro le menciona a Ananías que si él la retenía, no seguía siendo de él. O sea, como que nadie le forzó ni nadie le incitó a que él hiciera esto. Él podía haber dado otro tipo de ofrenda, ¿ok? Él pudo haber sido generoso de otra manera y al final la intención de él no fue sincera, ni delante de los hombres y mucho menos delante de Dios que conocía los corazones, ¿no? Entonces, las iglesias van creciendo, las iglesias empiezan a formarse durante lo que vemos nosotros en el libro de los Hechos y habían en efecto, ¿no? Lugares, ciudades donde la persecución era mucho más agresiva y donde en verdad había mucha necesidad y se hacían recolecciones de ofrendas, ¿ok? Que se las entregaban al apóstol para que tanto él como sus colaboradores lo llevaran y lo entregaran a las personas que estaban pasando grandes necesidades y grandes dificultades. Y siempre la instancia que vemos en el Nuevo Testamento, hermanos, es de dar con corazón alegre, ¿verdad? De dar agradecidos, sabiendo de que el Señor nos ha bendecido de una manera especial, primeramente en el sentido espiritual, pero también en el sentido económico, porque ahora nosotros buscamos ser buenos mayordomos de todo lo que el Señor nos ha permitido obtener. Quizás una persona cuando estaba en el mundo no necesariamente era el mejor administrador. Muchas veces todo su dinero se podía ir y desperdiciar en placeres, en vanidades, en muchas cosas innecesarias y en un sentido económico no tenía siempre recursos con que sostenerse. Pero llegamos a la escritura y comenzamos a tener ahora un pensamiento bíblico, comenzamos a ver la vida con un poco más de prudencia y más si en este caso es una persona que es padre de familia o que tiene hijos, ¿no? Que tiene que tener una responsabilidad ante ellos y comienza como que a darnos forma, ¿no? Comienza como que a mostrarnos la manera debida y correcta de utilizar esas riquezas o esa prosperidad que el Señor nos ha dado. Ahora bien, ya entrando en el tema para que el video no sea tan largo, ¿qué sucede actualmente con estas iglesias que pareciera que solamente se abocan o se enfocan a hablar sobre el tema del diezmo y de las ofrendas? Hay que tener mucho cuidado porque, tal como lo conversé con este compañero de trabajo, le mencioné que no toda iglesia que tenga un título de cristiana necesariamente está enseñando la verdad. No toda iglesia porque tenga un nombre bíblico, ¿ok? Y que diga que es cristiana, está realmente compartiendo el evangelio, ¿ok? Está haciendo lo que hacían estas iglesias en el principio, ¿no? De predicar el evangelio, de hacer discípulos y de permanecer allí en la sana doctrina, ¿no? En la doctrina correcta. Sino que lamentablemente muchos han utilizado esto para hacer mercadería de la fe. Y esto no me sorprende cuando él me cuenta estas cosas porque yo estoy consciente de que si esto pasaba ya en el tiempo de los apóstoles, si nosotros fuimos alertados de que muchos de estos hombres, ¿verdad? Precisamente por el deseo, por la vanidad, por la avaricia, iban a utilizar esto como un fin de sacar provecho y beneficio. eh, ¿Qué queda de nosotros que estamos viviendo 2000 años después, ¿no? De todos estos acontecimientos? Así que esto siempre va a estar presente. El punto es saber identificar una iglesia que está en esta tónica, en esta temática. Entonces, aquí hago un paréntesis. Si usted me pregunta a mí, en este momento en el que estamos viviendo, si una iglesia que es bíblica, que es correcta, que enseña la palabra del Señor con fidelidad, si se debe hacer la recolección de los diezmos y de las ofrendas. Y yo le digo que no hay ningún tipo de inconvenientes. De hecho, debería ser así. Y la razón número uno que yo veo es porque una iglesia bíblica, una iglesia que verdaderamente entiende las escrituras, todos los recursos que allí se estén tomando precisamente van a ser para
el bienestar de los hermanos que están en esa congregación y también precisamente para seguir apoyando la obra del Señor, así como vemos lo que hacían estas primeras iglesias, ayudando a sus hermanos que estaban en más desventaja, ¿no? O que vivían en lugares más difíciles. Entonces, normalmente una iglesia que recibe los diezmos y las ofrendas, todos estos ingresos se terminan derivando en, si el pastor que está dirigiendo esta congregación, asumimos que es un hombre que está dedicado completamente a la obra, al servicio del Señor, ¿ok? Al cuidado de las ovejas, dentro de la recolección de los diezmos y las ofrendas debe salir un salario digno, ¿ok? Suficiente para que este pastor pueda ser sostén de su familia, ¿ok? Y pueda dedicarse realmente a pastorear la grey del Señor. No solamente el estar presente en la iglesia y enseñar, que forma parte del pastorado, sino de poder tener una atención más cercana, ¿ok? De hacer visitación, de estar involucrado en el evangelismo. Y todas esas cosas, por supuesto, van a ser posibles si él cuenta con una disponibilidad de tiempo completo. Entonces, de ahí sale, por supuesto, un salario pastoral. Pero ¿qué más sale por allí? Muchos lugares donde se reúnen los cristianos no necesariamente son propios de la iglesia. Muchos son lugares rentados, ¿ok? Y un lugar rentado evidentemente tiene un pago mensual que hay que cubrir y esto sabemos que es un dinero que no va a caer del cielo, no es un dinero que el gobierno te va a obsequiar o te va a decir, puedes congregarte aquí de gratis. No, ¿verdad? Eso va a salir y esa renta incluye servicios, el mudarse a un lugar nuevo probablemente conlleve a comprar sillas, conlleve a quizás comprar un equipo de sonido necesario y precisamente de dónde salen todos esos recursos, recursos que salen de lo que se recolecta de los diezmos y de las ofrendas. Recuérdese que cada iglesia cristiana también debería tener un enfoque misionero. Entonces, si usted se encuentra por lo menos en un país como acá en Estados Unidos, que ciertamente el dólar vale mucho en otros países, en Latinoamérica, muchas iglesias en Estados Unidos tienden a abrazar misioneros que se encuentran en otros países de Latinoamérica, en zonas muy remotas, en zonas de difícil acceso, pero que igualmente hay que llevar el mensaje del Evangelio. Inclusive hay misioneros que se encuentran dentro de selvas amazónicas llevándole el mensaje a estos indígenas, adaptando o mejor dicho, llevándole la palabra inclusive en su propio dialecto. ¿Y cómo creen que estas personas se sostienen? Si están dedicados completamente a la obra. Entonces, esa recolección, esas ofrendas que se le mandan para ayudar a estas obras, sale precisamente de los diezmos y de las ofrendas. Por eso es lo que les digo. En las iglesias, el funcionamiento de las iglesias en el transcurso de los siglos, con una correcta administración, ese es el uso correcto y debido que se le tiene que dar, ¿no? Y si la iglesia tiene capacidad de ahorro, evidentemente yo sé que en el futuro lo que van a desear ellos es poder tener su propio lugar para reunirse, porque a lo mejor pueden construir un templo que se adapte a las necesidades de esa congregación y de cierta manera todo esto va a ser de bendición para esa congregación en general, ¿ok? ¿Quiénes deben ofrendar y diezmar? Bueno, ciertamente todo cristiano maduro en la fe, todo cristiano que conoce la palabra del Señor, que primeramente entiende que nosotros como cristianos tenemos que ser también generosos y dar con corazón alegre. Yo estoy convencido de que si una persona cristiana, ¿ok? Que conoce al Señor, y ha recibido tantas bendiciones de parte de Dios sin ser nosotros merecedores de ello, va a esforzarse para darle al Señor el diezmo y aprender a vivir por fe con ese 90% que en parte le restaría. Si una persona me dice a mí que él está viviendo ahora en condiciones muy extremas, vamos a decir que la matemática no da, que lo que él gana, ok, no es suficiente para cubrir sus gastos básicos, como por ejemplo la vivienda, la comida, etcétera. Yo tampoco voy a acusar a esa persona si no diezma, ¿ok? Esa persona entonces por lo menos puede dar una ofrenda, pero hacerlo con corazón alegre, no hacerlo como incitado, como forzado, como presionado. Bien, pero si una persona tiene la posibilidad por sus ingresos,
por lo que ha prosperado y la capacidad de poder dar el diezmo, hermanos, debería hacerlo, como digo, con un corazón alegre, porque precisamente estás formando parte de todo lo que ya les expliqué, ¿no? De todas esas bendiciones en las cuales nosotros también somos participantes, no solo en modo local, sino también cuando el Evangelio es esparcido en otros lugares del mundo. Así que ese debería ser el correcto funcionamiento. Cuando hay personas que nos visitan a la iglesia por primera vez, se hace inclusive mención de que las visitas no tienen que sentirse ni forzadas ni obligadas a participar de la recolección de los diezmos y las ofrendas. ¿Ok? Eso es precisamente para los miembros de la congregación. Ellos son los que tienen el compromiso principal, ¿no? De saber que esa obra del Señor continúa adelante por el compromiso de cada uno de los fieles. Pero ahora ya para ir terminando el video, hay muchas iglesias, lamentablemente, que dentro del servicio hacen a veces en reiteradas ocasiones mención a la recolección de los diezmos y las ofrendas. Y entonces todas las iglesias tienen un proyecto, muestran planes de no sé qué cuestión, de metas que quieren hacer porque quieren comprar tal cosa, etcétera. Y allí es donde yo empiezo entonces a notar que lamentablemente muchas iglesias que han hecho mercadería de la fe y empiezan entonces a tratar de manipular a las personas, saliéndose inclusive del parámetro bíblico. Desgraciadamente aún hay videos que pueden estar por internet, que están por internet, usted inclusive los puede buscar, donde usted puede ver que hacen hasta inclusive filas de personas, de quienes van a darle a Dios una promesa para que el Señor les multiplique, y entonces inclusive establecen los montos, ¿no? Por aquí los que van a dar $100, por aquí los que van a dar 200, aquí los que van a dar 500, por acá los que van a dar $1000, y esto prácticamente de cara, ¿no? Al mundo lo ve como si fuera, oye, pero ¿qué está haciendo esta gente, no? Es como si esto fuera una especie de bingo, ¿no? O de algo donde tú vas a comprar quizás un ticket, un boleto, y te va a salir entonces una buena, vas a recibir una buena retribución, etcétera. Y allí es donde yo lamentablemente tengo que aceptar de que el mundo tenga esa mala percepción con relación al tema del diezmo y de las ofrendas, ¿ok? Pero como les dije al principio, no podemos meter a todas las iglesias en el mismo paquete. Si una persona que ya tiene conocimiento de las escrituras y de la palabra del Señor observa que en el lugar donde se está congregando se enfocan principalmente en el tema del diezmo y de las ofrendas, y que solamente las enseñanzas son alusivas al tema del diezmo y de las ofrendas, y que durante el servicio cada persona que pasa es para hacer una petición, etcétera. Precisamente son estos lugares donde nos damos cuenta de que el enfoque de estas personas es solamente en el plano terrenal, es solamente para quizás el provecho o beneficio de algunos dentro de la congregación, y no realmente porque estén llevando a cabo planes y proyectos con misiones evangelísticas, etcétera, ¿no? Podemos inclusive hablar de lugares, y esto no es por criticar, ¿no? Templos y locales, porque si una iglesia tiene 300 miembros, evidentemente no puede estar en un local donde quepan 50, pero no es lo mismo una iglesia pequeña, donde ciertamente esté al cuidado de un pastor que pueda atender a todas sus ovejas, a estar en un lugar donde se congreguen 2000 y 3000 personas. Porque ¿qué pastor, siendo sensato, qué pastor puede pastorear bíblicamente a 3000 personas? Estoy convencido de que un pastor que está en un lugar donde hay 3000 personas no conoce de cara a cara, ni de trato, ok, ni de relación a todas las personas que están en ese lugar. ¿Me explico? Entonces, muchos de los que van a ese lugar probablemente sean visitas, visitas temporales, gente que por primera vez va a la iglesia porque lo invitaron, y esa persona forma parte de la recolección, en ese caso, de los diezmos y de las ofrendas, pero si esa persona deja de ir 2 domingos después o 3 domingos después, pasa desapercibido, no se dan cuenta. ¿Me explico? Entonces, están desviados del objetivo de la iglesia, ¿no? De la función principal de la iglesia, que es predicar el evangelio para la salvación y hacer discípulos, ¿ok? Para que los que ya son creyentes vayan creciendo en la fe. De hecho, inclusive he conocido iglesias que cuando hacen su servicio ni siquiera hacen mención dentro de la iglesia acerca del diezmo y de las ofrendas. Y no significa de que ellos no recolecten diezmos y ofrendas, pero ya ellos tienen puesto como una especie de cofres en un área del lugar o del local, donde los miembros de la iglesia, ya ellos saben cada uno que deben
dar, ¿no? De lo que el Señor, por supuesto, le ha prosperado. O sea, el que pueda dar su diezmo lo da y el que pueda ofrendar lo da. Y al final después, bueno, se recolecta todo eso y eso es el ingreso que va a tener la iglesia. Pero no lo hacen precisamente para evitar malentendidos con las personas que visitan el lugar por primera vez, ¿ok? Que sientan que esa ida para allá tiene un precio, ¿ok? Que esa visita para allá no fue de gratis. Esa no debe ser la manera en como el incrédulo, ¿no? Observe o vea el tema de la recolección de los diezmos y las ofrendas. Así que, por supuesto, quizás en el futuro hagamos un estudio bíblico con más detalle, ¿no? Acerca del tema del diezmo y las ofrendas. Pero bueno, era prácticamente esto que quería compartir con ustedes, ya que a veces dudas que me preguntan en el trabajo y salen y se tienen que comentar y debatir, son a veces buenas ideas y también clarifica, ¿no? Para otras personas que en el internet puedan tener la misma práctica. Así que bueno, gracias por haberse quedado hasta este punto del video y recuerden, si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer acá en este canal de YouTube. Aunque usted tenga discrepancia o difiera, puede también compartir su mensaje, pero recuerde siempre hacerlo, si es cristiano principalmente, con respeto, ¿no? Con cortesía, porque somos hermanos en la fe. Y aunque no sea creyente, igualmente se le pide por respeto a la comunidad también expresarse de una manera correcta y con educación para que podamos entonces tener una buena plática. Saludos a todos y que Dios bendiga a todos los que ven este video.